presentar el libro 100 años de José Revueltas, reflexiones políticas y filosóficas de Mirna Alicia Benítez Juárez y César Guevara González. La misma dinámica, sí, muchas gracias. Muy agradecidos por la invitación. Y lo primero que uno se puede preguntar es ¿por qué José Revueltas en un congreso que tiene que ver con movimientos sociales? Hay una leyenda urbana popular que dice que en los muros de Ciudad Universitaria, después del 68, aparece constantemente una pinta en las bardas que dice: ¿cómo me acuerdo de ti, José, cada vez que hay revueltas? Esto nos lleva a un planteamiento en el sentido de la necesidad de entender un poquito más quién fue este militante de la izquierda mexicana, que tiene muchas aristas, que es polifacético y que por eso en algunas ocasiones es difícil asir para comprenderle en la aportación que a la vida política, pero también a las reflexiones político-filosóficas que fue generando. Es necesario abordarlo, es necesario comprenderlo. Entonces, en el 2014, en el centenario de su natalicio, intentamos desde la Facultad de Sociología, pero con otras de la misma universidad, la de Letras, la de Historia y otros compañeros que han trabajado a José Revueltas, hacer un coloquio en el cual nos reunimos, y resultado de ese coloquio es el trabajo que hoy les estamos presentando, 100 años de José Revueltas. César hará una presentación, como la compañera magistralmente lo hizo, de cómo está estructurado el texto. Yo solo quiero plantear algunos elementos básicos, no voy a ahondar en quién fue José Revueltas, pero sí señalar que es una de las figuras que ha reflexionado, o que antes del 68 tuvo cierto tipo de reflexiones en torno al papel que el intelectual debería jugar dentro del Partido Comunista, y después del 68, debido a que está en la cárcel como parte de este movimiento juvenil estudiantil que incorpora demandas políticas de presos para su liberación, tiene que, como él señalaba, vivir de una beca de gobierno en Lecumberri entre el 69 y el 71, y allí genera otro tipo de reflexión distinta a la que le llevó a autoconsiderarse como el responsable del movimiento del 68. En la cárcel va a recuperar otro tipo de bibliografía, y la misma experiencia del 68 le va a hacer reflexionar sobre si realmente es necesaria una democracia centralizada a lo Lenin, o si es necesario lo que él empieza a plantear como una democracia cognoscitiva, en donde los intelectuales, pero también los estudiantes, van a tener una presencia muy importante. Y ahí termina esta reflexión de Revueltas, en donde Giselle nos dice: empieza un giro a nivel internacional para hacer análisis de lo que son estos movimientos de viejo cuño y en la emergencia de nuevos movimientos sociales. Entonces, este sería así un encuadre muy leve de lo que es Revueltas, y le cedo el micrófono al doctor Guevara para que nos diga cómo está estructurado el texto que hoy vamos a presentar. Gracias, Mirna. Buenos días a todos. Pues miren, esta presentación del libro de Revueltas tiene pues por objetivo fundamental convencerlos de que es un libro interesante y bueno, dar un breve panorama de las temáticas que se abordan. Como bien ya decía Mirna, este libro es el producto de un coloquio, un seminario que se da para hacer un homenaje de los 100 años del nacimiento de José Revueltas, pero el objetivo fundamental de este coloquio fue reunir a diferentes especialistas y que venían de diferentes formaciones, fundamentalmente la filosofía, la historia,
la literatura, la ciencia política y la sociología, para que cada uno desde su perspectiva nos hablara de la vigencia y de la importancia de José Revueltas en 2014, que es cuando se realiza este coloquio. En esa medida, la estructura del libro pues obedece también a la forma en que se invitaron los participantes y la perspectiva que queríamos que se trabajara allí. Entonces, una primera perspectiva que van a encontrarse en este libro es José Revueltas, el amigo. Y pues aquí obviamente invitamos y además tuvimos la fortuna de que participaran dos amigos muy cercanos a José Revueltas, como es el caso del maestro Guillermo Villar y la doctora María Esther Hernández Palacios. Ambos conocieron, según sus propios relatos, a José Revueltas en 1971. Es decir, lo conocen prácticamente cuando él había salido de la cárcel, cuando él había salido de Lecumberri, después del movimiento del 68, y nos narran las oportunidades que tuvieron de convivencia con él. En el caso de Guillermo Villar es muy interesante su presentación, porque él se consideró un buen amigo de José Revueltas, le tuvo estima, incluso en algún momento Emma Barrón le dice, le hace una dedicatoria, le dice para el hijo espiritual de su última esposa, le hace esa dedicatoria para el hijo espiritual de José Revueltas, fue alguien cercano. Y en esa medida nos da una perspectiva un poco anecdótica, con cierto sabor para desacralizar un poco al personaje. Entonces no es una perspectiva trágica de José Revueltas, no es un análisis tanto intelectual, sino humanizar al personaje. Yo creo que vale la pena pues conocer estas experiencias que tuvo Guillermo Villar. Y en el caso de Esther Hernández Palacios, del doctor Esther Hernández Palacio, pues es más la perspectiva. Ella también conoce a José Revueltas en el 71 y es más un poco la perspectiva más trágica, más dura de ese José Revueltas en la última etapa de su vida, con todas las secuelas de lo que había sido sus diferentes estancias en la cárcel, víctima del alcoholismo y el drama que estaba viviendo en ese momento, un drama existencial, podríamos llamarlo así. Después tenemos la siguiente parte del libro, que se llama El militante heterodoxo, donde participa Mirna Alicia Benítez Juárez, César Guevara González, y en este caso no voy a abundar mucho en esta parte porque lo hará Mirna y porque está ligado precisamente a la temática que nos ocupa, que es la cuestión de los movimientos sociales. Tenemos una tercera parte del libro que es El hombre de reflexiones político-filosóficas. Aquí, para los que les interese la relación de José Revueltas con la filosofía, hay un artículo del doctor Víctor Andrade, donde trabaja las reflexiones de José Revueltas en dialéctica de la conciencia, su ligación con lo que en algún momento se conoció como el marxismo occidental, si queremos llamarlo así, o así lo llamó por lo menos Perry Anderson, que era el marxismo de Georgi Lukács, Korsch, etcétera, etcétera, y que era un marxismo que se oponía a la corriente stalinista, esta corriente materialista fuerte, y se hacía toda una reivindicación de Marx a partir de la cuestión de la praxis, a partir de la cuestión de la reificación, un Marx, si quieren verlo así, hegeliano, la categoría de totalidad, pero sobre todo una recuperación del Marx de los manuscritos del 44, es decir, de toda esta preocupación por el ser genérico, por el fetiche, por cómo el capitalismo va enajenando y reificando al ser humano. Yo creo que es una reflexión muy interesante en ese sentido, la de Víctor Andrade, por recuperar y ver la ligación que hay entre José Revueltas y Lukács, sobre todo el Lukács de conciencia de historia y conciencia de clase, aunque hace algunas alusiones, Víctor, también a la estética, pero fundamentalmente es el Lukács de historia y conciencia de clase.
Y hay otro artículo también bien importante de Javier Ortiz Aguilar sobre la reflexión sobre la historia en José Revueltas, pero sobre todo fundamentalmente a partir de sus novelas, novelas como Los días terrenales, porque más allá si José Revueltas fue o no existencialista, si conocía o no la filosofía existencialista, que hay todo un debate allí. Lo interesante es que, bueno, me voy más rápido, pero bueno, lo interesante en este planteamiento es que lo que dice Javier es que en las novelas de José Revueltas hay una concepción prácticamente heideggeriana de la historia, que es todo lo opuesto a la concepción teleológica de la historia, como una línea que lleva un progreso sin fin hasta que se llegue al socialismo. Hay una concepción mucho más pesimista de la historia en las novelas de Revueltas, y que obviamente es una contradicción que él vive en su propia vida personal entre sus reflexiones existenciales, etcétera, etcétera, y las exigencias del Partido Comunista, como todos sabemos. Bueno, también una reflexión de Saulo Vázquez sobre literatura y un poco lo que hace Saulo Vázquez es, basándose en Mijaíl Bakhtin, reflexionar la cuestión de la ética en José Revueltas. Y un trabajo también de la doctora Mayabel Ranero sobre la particularidad de José Revueltas en la política mexicana, que quizá nos dé tiempo a abordar un poco con la maestra Mirna. Y finalmente cierra este libro con El literato irreverente. Aquí son dos maestras, pues especialistas en análisis literario, las que van a analizar novelas y cuentos de José Revueltas con categorías sobre todo del análisis literario, de la semiótica e incluso categorías de la filosofía interpretativa de Paul Ricoeur. Y bueno, cierra el trabajo un epílogo, ¿cómo le dices, Mirna? Un epílogo, pero un epílogo entre comillas, entre interrogaciones, que es el sepelio de José Revueltas con algunas fotografías del maestro Héctor Vicario, que hasta donde tengo entendido son inéditas, ¿no es así? Y bueno, pues con esto cierra el texto. Como ustedes verán, pues son varias facetas. Es el Revueltas como ser humano, el Revueltas trágico, el Revueltas en la literatura, el Revueltas político y su relación con la filosofía. A grandes rasgos, este es el contenido del texto, y la parte o los capítulos que están aquí más ligados al Revueltas y la política, los movimientos, su participación, pues es con lo que cerrará la maestra Mirna. Bien, hacer una revisión de la escritura de José Revueltas involucra una serie de escritos que realiza para el Partido Comunista Mexicano, pero también su literatura. Revueltas es un hombre que hace de la literatura una forma de militancia política también. Entonces, buena parte de sus concepciones respecto de lo que es el Partido Comunista Mexicano lo vamos a encontrar en dos novelas centrales, que es Los días terrenales y después Los errores. En Los días terrenales hace una crítica muy profunda a las concepciones leninistas, porque se supone que los obreros van a hacer la revolución, y Revueltas dice, en un país como el nuestro, en los años 30, en donde principalmente tenemos campesinos y pescadores y un lumpenproletariado, ¿cómo vamos a hacer la revolución con esto? Y entonces hay un cuestionamiento muy profundo entre la realidad mexicana y latinoamericana, porque él ha leído ya algunas cuestiones de Mariátegui, algunas cuestiones de Julio Antonio Mella, y dice, son realidades diferentes a lo que nos están planteando desde Europa. Y posteriormente va a tener una fase en la cual su literatura va a ser reconocida mundialmente, va a recibir premios y se vuelve guionista cinematográfico, y esto le da una proyección que lo distrae un tanto de su militancia partidista, porque considera que es a través de esta forma como va a poder encontrar diálogo con otros, no solo dentro del Partido Comunista, porque es gente, dice él, que no está leyendo, y entonces necesito dialogar con alguien, y abre las puertas de esta manera, y lo que va a encontrar es lo corren del Partido Comunista, ¿sí? Lo corren del Partido Comunista hacia los años finales de los 50, con el movimiento ferrocarrilero. Regresa a considerar que sí, que es el partido
y sobre todo el Partido Comunista Mexicano el que va a poder encauzar la movilización, porque la de los ferrocarrileros va a ser una de las más importantes luchas que se da a finales de los 50 en nuestro país, y él considera que su papel como intelectual es muy importante, es parte de la vanguardia, considera como los intelectuales comprometidos deben estar allí. Sucede la derrota del movimiento ferrocarrilero, pero aparece la Revolución Cubana y entonces se va, en el 61 se va a Cuba y allí, entre otras realidades, conoce la propuesta del Che y de otros revolucionarios que señalan que se vuelven marxistas porque hubo una revolución. Entonces ahí hay toda una contradicción. No nos habían dicho que la revolución había sido porque los marxistas estaban al frente, y buena parte de los grupos juveniles le están diciendo a Revueltas que no, que ellos empiezan a leer algo de Marx después de que se hizo la revolución, y entonces le genera allí también una sensación de en su cerebro está choqueado, y efectivamente, y entonces dice, ya no es el partido, ahora será la Liga Comunista, la Liga Leninista Espartaquista, y regresa a México con esta propuesta. Y ahí se nutre de jóvenes. La Liga Leninista Espartaquista se va a nutrir principalmente de jóvenes que van a ser los que se involucran en el movimiento del 68. Y entonces es una realidad distinta la que está observando, no sé si todos lo sepan, pero él se llama José Maximiliano. Es una realidad que está viendo Revueltas, que le hace modificar un tanto su percepción de cómo es que se puede hacer una transformación social en México. El problema es que ya sabemos, el movimiento es reprimido y se va a la cárcel, bueno, no se va, lo llevan a la cárcel. Y en la cárcel es en donde vuelve a leer, empieza a recibir otro tipo de materiales, y empieza con la teoría consejista de Rosa Luxemburgo y otros, ya tiene una cercanía más con las lecturas de Korsch, de Lukács, y entonces empieza a hablar de una modalidad distinta que sería lo que él llama la democracia cognoscitiva, en donde los universitarios serán parte de quienes lleven adelante el proceso revolucionario. Pero allí él como intelectual, el golpe que le dan en Cuba no solo es de esta visión de que no todos los cuadros están formados en el marxismo, sino que hay un golpe personal a él porque no le hacen caso, por más que él dice que es un revolucionario marxista que ha estado en la Unión Soviética y conoce los manuscritos económico-filosóficos y todo, pues quién sabe quiénes Revueltas en Cuba, no lo valoran. Y entonces él dice, pues me regreso a México, conozco estas realidades, lo alcanza el movimiento del 68, y entonces esta ruptura es la que le va a llevar a un Revueltas que es el que nos presentan principalmente Guillermo Villar y Esther Hernández Palacios, el Revueltas que sale de la cárcel, pero que ya ha sido efectivamente muy quebrantado en su salud, que ya no tiene al Partido Comunista como interlocutor, que ya se peleó con Lombardo Toledano y se peleó con todos los que podían en ese momento haber logrado una alianza en esta perspectiva de la contienda política más adelante. Y dice Esther Hernández Palacios, es un hombre desollado, es un hombre que sigue creyendo en la revolución, pero que sabe que el cielo es muy difícil de alcanzar. Entonces, pues creo que con esto paro para ver si hay algunas preguntas, y es más bien la provocación, la invitación a que revisemos este texto que nos ayuda un poco a entender a José Revueltas, y a leerlo para ver qué es lo que tiene que decir un teórico de los movimientos de viejo cuño, que además no solo está en el cubículo, que está en la praxis, y que entonces nos puede llevar a reflexionar cuál es el papel nuestro en este momento, porque sí es necesario tener una reflexión teórica, pero también es necesario no desligarte de las bases
de los movimientos, saber cuáles son sus ritmos internos, sus particularidades. Creo que esa es la invitación que nos interesaría a nosotros presentarles a ustedes para intentar esta relación entre teoría y praxis que Revueltas llevó durante toda su vida y también hasta el día de su muerte, porque cuando lo van a enterrar se genera también un conflicto allí con las autoridades del Estado mexicano. Entonces, bueno, va por allí la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirna, muchas gracias, César. Da bastante buen tiempo, tenemos más o menos 25 minutos para hacer una serie de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta a los presentadores, han sido muy interesantes las 3 presentaciones del libro que hasta el momento hemos tenido. Buenos días a todas y todos. Únicamente llegué a la presentación del libro de Revueltas. Desafortunadamente no pude escuchar a los compañeros del otro texto. Y bueno, más que pregunta, es una felicitación. Realmente a mí me da mucho gusto que se produzcan este tipo de materiales, que recuperen la memoria, que recuperen la figura y el trabajo de una persona pues, que fue fundamental en la época de los 60, 70 y que de repente generaciones de ahora pues no alcanzan a vincular o a entender que el peso de estas figuras, de estos personajes, y yo creo que es un libro de divulgación, pienso, no lo he leído, bueno, me gustaría leerlo, pero lo que comentaron, para acercar a las generaciones de ahora a la obra de Revueltas. Entonces, yo los felicito por el coloquio, por el esfuerzo por la perseverancia, porque también me enteré de que, bueno, pues hay que empujar para que se publiquen los libros en la Universidad Veracruzana, que es toda una travesía, pero bueno, es realmente, me da mucho gusto. Y, por ejemplo, me recordó mucho ayer que hubo una ponencia sobre Víctor Jara, sobre la letra y obra de Víctor Jara, y el ponente al final, bueno, las preguntas inevitables, ¿no? Bueno, las protestas de ahorita en Chile, cómo se está viendo la Víctor Jara, y comentó una anécdota que, bueno, se me hizo muy interesante, que en las manifestaciones de hace unos días, una cantante de ópera se subió a un edificio emblemático de Santiago de Chile y comenzó a cantar a capela una canción de Víctor Jara, una cantante de ópera, sí, querida Amanda, ¿no? Sí, y que bueno, fue así, fue muy conmovedor, y que las nuevas generaciones, los jóvenes, estén recuperando la figura de Víctor Jara y la incorporen a su lucha. Yo creo que nos hace mucho falta entender el trabajo de José Revueltas en sus diferentes facetas, como ustedes lo mencionaron, en la faceta de militante, el personaje político, el literato, o sea, sus obras. Por ejemplo, yo que estudié literatura mexicana me encontraba con sus cuentos, y la verdad es una obra con una profundidad de el manejo del lenguaje, de la ficción, del realismo, ¿sabes? Verdaderamente una persona con muchas vertientes que poder indagar. Entonces, bueno, muchas felicidades. No es pregunta, sino felicidades por la obra, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Comentario, felicitación. Buenos días. No escuché su nombre, pero Giselle. Bueno, yo estoy trabajando caciquismo político, y bueno, yo cuando leo a Luisa Paré encuentro una categoría de análisis que es el contracaciquismo, y que raramente pues, casi nadie estudia, y que tiene que ver con lo que usted está tratando de la acción colectiva y esa pugna por el poder, ¿no? Y sería interesante que nos daría su punto de vista. Digo, en el norte no sé cómo se ve, pero al menos creo que en el centro sur existen muchos cacicazgos, no solo rurales sino urbanos, y también sería bueno analizarlo desde esta perspectiva del contracaciquismo, porque al final es lo que usted dice, ¿no? Es esa pugna por el poder desde la colectividad, y yo creo que, me gustaría escuchar usted qué piensa, si es que pues alguna vez
lo ha tratado. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, felicitación? Bueno, comenzamos ahorita con esta y si surgen otras, hacemos otra ronda. Bueno, pues solamente los planteamientos que hacía Gualberto. Yo creo que tienes toda la razón, ¿no, Gualberto? A pesar de que uno puede ubicar a José Revueltas en un contexto histórico donde muchas cosas han cambiado, y no tan solo me refiero a las cuestiones históricas, sino también a cómo concebimos la lucha, a la idea que existía en ese momento sobre un sujeto revolucionario, la idea del proletariado, el partido como vanguardia del proletariado, etc., que es el contexto finalmente que se desenvuelve José Revueltas. Yo simplemente decir que pues estoy de acuerdo en función de, yo creo que una lectura atenta de sus obras, no tan solo de sus trabajos políticos, sino también de sus trabajos, de sus novelas, de sus cuentos. Hay muchas reflexiones sobre lo que implica el cambio social que siguen siendo vigentes hoy en día, ¿no? Más allá de discusiones que podamos tener sobre cuestiones que hoy en día podemos considerar que pertenecieron a otro momento histórico, ¿no? Muy brevemente, efectivamente la literatura ha sido un vehículo de expresión de muchos pensadores latinoamericanos que todavía tienen ese temor a que se les diga que son filósofos, porque no corresponde a los esquemas de la filosofía occidental, y que se han atrevido a través de su novelística, a través de sus ensayos, a presentar reflexiones de este tipo. Efectivamente no lo vamos a encontrar estructurado como estos pensadores europeos, pero a través de su novela y desde el boom latinoamericano, yo me atrevería a decir de manera mucho más evidente. Entonces ahí hay algunas fuentes para rastrear lo que es el análisis de la participación política de algunos de estos actores que estuvieron directamente involucrados. Me parece sumamente interesante y relevante el tema que estás abordando. Por supuesto que es una categoría de análisis propia en el estudio de los movimientos sociales, porque cada vez creo que esto ya también Ingelhard hablaba de lo que son los valores postmaterialistas y de cómo lo que da vida o lo que está nutriendo a los modernos movimientos sociales, ¿no? En donde son reivindicaciones específicas, pero cada reivindicación para los estudiosos de la movilización social es una categoría de análisis nueva. Entonces sí creo que estudiar contra cacicazgo, sobre todo cuando uno pensaría que en el siglo XXI, donde se han diversificado las formas de ejercicio de poder, esto no tendría o no prevalece, ¿no? Y sin embargo prevalece. Entonces en esta dialéctica hegeliana, marxista, de tesis, antitesis, vemos que se reproducen los mismos esquemas y que la lucha social sigue siendo el corazón del cambio, ¿no? Que la lucha social sigue siendo la matriz, la sangre que corre por las venas del cambio. Entonces, analizar simplemente las variantes o cómo la movilización social va adquiriendo nuevos matices, y también yo creo que con lo que dice Mirna nos invita mucho, a lo mejor desde la academia, a ser más críticos, más reflexivos con los propios paradigmas que nos han formado a nosotros como estudiosos de la materia, ¿no? En ir descubriendo en este tipo de temas como lo que tú estás haciendo, involucrarnos en una nueva reflexión. Yo creo que necesitamos nuevos paradigmas para el estudio de la democracia, necesitamos nuevos paradigmas. Creo que 1789 fue muy importante y fue un proceso histórico, y creo que igual el Capital y el Manifiesto, pero vivimos en una era en donde dice Noam Chomsky que realmente el éxito del neoliberalismo es que logró lo que nunca logró el socialismo, ¿no? Un cambio de conciencia. O sea, el involucrarnos en esquemas de consumo en todos los ámbitos de la vida humana, desde el punto de vista de consumir personas, bienes, servicios, consumimos personas también, todo. Entonces ha logrado un cambio de conciencia
desde lo social, cómo vamos a revertir esa conciencia que nos ha implantado en un nuevo modelo. Y yo creo que la academia nos está invitando a eso. O sea, yo creo que estamos observando toda esta línea y que jóvenes como tú, con esta pertinencia, esté hablando con tanta precisión, ¿no?, de las características de los nuevos movimientos sociales. Tenemos también las guerras contra el agua en California. En California es algo que se está siguiendo mucho, bueno, como saben, las cerveceras, ¿no?, y todo lo que es el dominio del agua. Entonces, las nuevas guerras del agua, no solamente Cochabamba, sino California, todos los Mexicali, o sea, todos los movimientos que se están generando. Y creo que insisto mucho en toda esta idea de los valores postmaterialistas, de Jessop y de todos estos neomarxistas que nos hablan nuevamente, Neff es otro, que nos hablan de entender la democracia desde la lucha social. O sea, no desde los paradigmas liberales de la Revolución Francesa, sino desde nuevos paradigmas en donde la reconstrucción social es lo que teje lo democrático. Y bueno, sin duda alguna, esto que tú dices es la generación, o sea, el tema de contracacicazgos, sin duda será interesante el ver cómo se van generando nuevas identidades colectivas en torno a estos nuevos esquemas de movilización. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario para las autoras y el autor? ¿No? Yo sí, porque no nos dijeron. ¿Dónde se consigue el libro? ¿El libro está en línea? ¿Ya está físico, editado? ¿Se va a vender aquí? ¿Se está vendiendo aquí? Hubo un primer tiraje muy corto de 300 ejemplares. Se está esperando, ya decía Gualberto, los avatares que tenemos en la Universidad Veracruzana en algunas ocasiones para la edición. Entonces los primeros 300 se agotaron, pero estamos esperando ya el tiraje más amplio. Y entonces en proceso, sí, a través de la Facultad de Sociología, si alguien lo solicita, nosotros lo haríamos. Ay, perdón, ese es mi teléfono. Nosotros lo haríamos llegar. Pero también me interesa saber en dónde encontramos tu libro para poder presentarlo también con los estudiantes de la facultad. El libro está entiendo, está en versión digital. Está en versión digital, es una publicación del Colegio de Chihuahua, de AMECIP, de la Asociación Mexicana de Ciencia Política y de IPSA. Yolanda, porque creo que ya está en línea el libro de ustedes, porque también publicamos nosotros uno y yo me metí y el de ustedes no entré, por eso lo está corroborando si efectivamente está en línea. Entonces vamos a ver, porque eso yo creo que bueno, ya aprovechando, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante que los textos ahora se publiquen también en línea. O sea, es fundamental. O sea, para los estudiantes es básico que, bueno, o sea, donde quiera que estés, ya no fotocopias, el acceso libre. O sea, los dos formatos son buenos, pero en línea yo creo que ahorita es la democracia de la lectura, ¿no? Perdón, me atrevería a decir que hay una paradoja nuevamente, porque hay acceso libre a la consulta, pero todavía hay un fenómeno muy particular. La gente prefiere seguir leyendo en papel, ¿sí? Entonces, lo puedes consultar en línea, pero la gente sigue exigiendo todavía la presentación en soporte papel. Creo que somos una generación de transición también allí, y lo tenemos que ir considerando, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Pues muchas gracias a las presentadoras, al presentador. Han sido unas presentaciones bastante interesantes. Y sin más por el momento, pues terminamos esta mesa con un gran aplauso y una felicitación.